Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación con Java. Hoy les voy a enseñar a usar el condicional if. Este condicional se utiliza para tomar decisiones, o sea, para hacer alguna cosa en base a evaluar una expresión lógica. Algo de esto ya habíamos visto en videos anteriores, pero bueno, tenía que hacer un video donde les explicara absolutamente todo lo relacionado con este condicional. Lo primero que les voy a mostrar en este ejemplo es que tenemos aquí dos variables, int a y b, una con el valor 10 y la otra con el valor 5, ambas son enteros. Y si se fijan, acá abajo tengo un comentario que dice if solo se ejecuta si la expresión evalúa a true. Entonces, como ustedes normalmente lo van a ver, es como yo lo estoy marcando acá. Ustedes van a ver el if, van a ver una expresión. Esta expresión tiene que devolver un booleano, o sea, tiene que devolver un true o un false. Y en el caso de un simple if, como este que están viendo acá, o sea, un if que no está acompañado por un else, solamente se va a ejecutar lo que está dentro del cuerpo de las llaves, o sea, todo lo que esté acá dentro solamente se va a ejecutar si esta expresión evalúa a true. Si evaluara a false, todo esto que está dentro del cuerpo de este if no se tendría en cuenta. Es muy normal ver en códigos de programación, entonces, if que no están acompañados de él, simplemente que están puestos, digamos, para verificar si algo es verdadero. Y si es verdadero, ejecutar el código, y si no, que no se lo tenga en cuenta. Básicamente esa es la utilidad que tiene el if cuando ustedes lo ven así solo. Un dato importante a tener en cuenta es que cuando el if está acompañado de una única línea, como acá, que el if está acompañado de una única sentencia, nosotros para escribir menos código, simplificar el código, incluso a veces hacerlo más fácil de ver o de entender, es que nosotros podemos prescindir de colocar estas llaves, ¿sí? Y directamente colocarlo como lo vemos acá, ¿sí? If, entre paréntesis, la expresión, que como dije evalúa true o false, y en caso de que sea true, entonces que ejecute, o sea que haga lo que sigue en esta línea. Esto es posible, repito, cuando sea una única instrucción. Si fueran más de una instrucción, por ejemplo, si yo aquí esta línea la copio y la vuelvo a colocar aquí abajo, o sea, son dos instrucciones, entonces no puedo no usar estas llaves. Estoy obligado a utilizar estas llaves. ¿Ok? Entonces, resumiendo, solamente cuando vean un if así solo, solamente se va a ejecutar lo que esté dentro del if si esta expresión, evalúa true. Si no, es como que esto no existiera dentro del código. No se va a tener en cuenta para nada. Ahora tenemos el otro if, que es el if-else. El if-else siempre va a ejecutar una de las dos cosas. O se va a ejecutar lo que está del lado positivo o se va a ejecutar lo que está del lado negativo. Básicamente tenemos una expresión y la expresión va a dar, como es una expresión booleana y los booleanos tienen dos estados, true o false, ¿sí? Entonces siempre esto va a resolver por una de las dos cosas, o va a resolver por verdadero o va a resolver por falso. Nunca va a resolver por ambos. Entonces, si resuelve por verdadero, seguimos en la misma que arriba. Se va a ejecutar lo que está dentro del primer cuerpo del if. Pero si resolvemos por false, por una respuesta negativa, entonces esto no se va a tener en cuenta y lo que se va a resolver o lo que se va a ejecutar es todo lo que esté dentro del cuerpo del else. O sea, todo lo que esté entre estas dos llaves después del else. Y luego el programa va a continuar. Entonces yo aquí les puse en un comentario, jamás se van a ejecutar ambos, ¿sí? Jamás se van a ejecutar ambos. Cuando ustedes vean un if-else, sepan que una de esas dos cosas van a pasar, ¿sí? Ya sea lo que esté dentro del lado positivo o lo que esté del lado negativo. Perfecto. Después tenemos un último ejemplo que es un if-else-if. Esto vendría a ser como que, a ver, si la primera condición no se da, fíjate la segunda. Si la segunda condición no se da, fíjate la tercera. Si la tercera condición no se da, fíjate la cuarta.
Y así sucesivamente todas las veces que nosotros queramos. Hasta que eventualmente nos encontremos con un else. Y esto vendría a ser como si nada de lo anterior se dio. Si todo lo que evaluaste antes no se dio, entonces hace esto. Entonces, básicamente yo aquí tengo que una variable int edad igual a 90. Y le estoy diciendo, ¿edad es menor a 18? No, edad no es menor a 18. Como esto es falso, nada de esto se tiene en cuenta y viene a esta. Dice ahora, ¿edad es menor a 40? No. Entonces, como es una respuesta negativa, es falso y nada de esto se tiene en cuenta. Viene a esta, dice, ¿edad es menor a 80? No. Como no es menor a 80, entonces nada de esto se viene en cuenta y viene acá. Y dice, else, y que imprima entonces, tienes más de 80 años. Y lo que se va a ejecutar específicamente es esta línea, porque 90, ¿sí? No en ninguna de estas evaluaciones respondió como true. Si en alguna hubiera respondido como true, automáticamente hubiera ejecutado lo que está dentro de las llaves y hubiera salido. Lo que es importante recordar aquí es lo siguiente. En cuanto alguna de estas expresiones evalúe a true, se va a ejecutar lo que esté inmediatamente después de las llaves y después se va a salir del código. O sea, si yo acá pongo, por ejemplo, 39, ¿sí? Si yo acá coloco 39, entonces va a decir, ¿es menor que 18? No, esto no se va a tener en cuenta. Pero cuando venga acá y diga, ¿es menor que 40? Sí. Esto evalúa true. Como evalúa true, entonces va a imprimirse esta línea. Si este no print, tienes menos de 40. Y todo esto que está acá abajo se va a ignorar. No va a ser tenido en cuenta. Bueno, espero que haya quedado entendido. Básicamente esas son todas las posibilidades que tenemos entonces con if. Si lo ejecutan el programa van a ver que funciona como esperamos. ¿Sí? Tenemos entonces que resuelve al principio, resuelve verdadero un par de veces. Y si vamos al final del ejemplo van a ver que acá dice tiene menos de 40 y luego fin. ¿Sí? Porque yo acá abajo, ¿sí? Puse fuera del bloque if, ¿sí? Puse un system.out.print fin. Esto lo puse a propósito para que ustedes vean que todo esto que está aquí no se tuvo en cuenta. Que en cuanto algo evaluó, un else if evaluó a true, automáticamente todo el resto se ignora. ¿Sí? Podríamos decir que hace como si fuera un cortocircuito, donde automáticamente, o sea, donde salta uno de estos interruptores, podríamos tomarlo como que son interruptores, ¿sí? Que cada uno de estos es como si fuera un interruptor. Y este último es el por defecto, ¿sí? Este else es, si no saltó en ningún otro lado, si digamos, no se abrió el circuito o no saltó en ningún otro lado, entonces hace lo que está después del else. Pero si en alguno de estos if o else if vos lográs que algo evalúe a true, automáticamente todo el resto ignoralo. O sea, y eso es básicamente lo que ustedes tienen que recordar. ¿Sí? Que en una cadena de este tipo, una cadena if, else if, else if, else if, else if, donde uno valide true, todo el resto se va a ignorar.